¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, feliz domingo. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Faltan exactamente 2 semanas para las elecciones presidenciales. 10 candidatos en la recta final de la contienda electoral. ¿Sabes cómo se vota? Es muy sencillo, apenas 40 segundos de tu tiempo. Hoy tendremos 2 invitados, Luis Eduardo Martínez, aspirante a la silla de Miraflores, y José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en esta parte del programa es José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Gracias por estar aquí. Bienvenido a Abriendo Puertas. Un placer, Margarita, estar contigo nuevamente. Nació en Caracas, sociólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela con estudios en el exterior. Correcto. Bueno, vamos a comenzar. Faltan 2 semanas para las elecciones presidenciales. Los 10 candidatos presidenciales están recorriendo el país, presentando sus ofertas. ¿Cómo ha visto el lenguaje de esta campaña electoral? Mira, yo he visto el lenguaje mejor que en otras campañas, por lo menos en algunos, en varios de los candidatos. Yo creo que es muy importante que los sectores políticos en Venezuela y en cualquier parte del mundo, y esto va incluido con los Estados Unidos, los ataques personales, las descalificaciones, lo negativo del otro, creo que los públicos aspiran a que eso sea superado por cuál es su propuesta, cuál es el problema y cuál es la solución que usted propone. Porque las élites tienen que cuidarse en eso. Un programa o un discurso, una campaña electoral que simplemente esté denigrando y denigrando y denigrando del otro, es muy peligroso para la estabilidad de un sistema social, económico, político. Porque estás diciéndole a la gente, mira, mira a la gente que te va a gobernar de un lado y del otro. Entonces yo creo que es bueno que el lenguaje se haya mejorado. Y creo que también el gobierno ha sido más duro en otras oportunidades. En esta oportunidad sigue siendo el más duro, pero creo que en algunas cosas viene también entendiendo que tiene que convivir, tiene que ser más plural. La comunidad internacional ha estado muy interesada sobre el proceso que se va a llevar a cabo en Venezuela el 28 de julio. Recientemente, los presidentes de Colombia, Petro, y de Brasil, Lula da Silva, afirmaron que es necesario que se respete la voluntad popular, que se respete a la oposición venezolana. Vamos a ver el siguiente video y después lo comentamos. Esperamos también poder recibir muy rápidamente de nuevo a Venezuela. La normalización de la vida política venezolana significa estabilidad para toda Sudamérica. Por ello, esperamos que las elecciones se desarrollen con tranquilidad y que los resultados sean reconocidos por todos. Lo que pasa en Venezuela influye en los países vecinos, Colombia y Brasil, por eso el interés de los presidentes. Bueno, claro, no solamente porque son demócratas y están velando pues por la democracia, sino que además Venezuela ha representado un grave problema desde aproximadamente el 2014 en adelante con las emigraciones, en donde podemos estar cercanos a unos 8 millones de venezolanos afuera,
muchos de ellos en condiciones bastante limitadas económicamente, y eso ha significado un grave esfuerzo para estos países vecinos y no tan vecinos. En España también se ocupan, en los Estados Unidos, etcétera, pero en Colombia tenemos 1.300.000 venezolanos. ¿Cómo absorbe un país en muy corto plazo? Porque colombianos ha habido en Venezuela toda la vida, sí, pero no se vinieron todos juntos en 2, 3, 4 años. No, nosotros sí nos fuimos todos juntos en 2, 3, 4 años a Colombia. Entonces, ese choque de esa cantidad de gente que van a depender de algún subsidio, de alguna ayuda, etcétera, es demasiado fuerte y es muy desestabilizante. Y en esas oleadas, bueno, pues se cuelan siempre algunas personas, una minoría, pero algunas personas indeseables, que además tienen un efecto muy negativo sobre Venezuela, porque desafortunadamente en otros países pues también explotan un venezolano. No, mira, una persona mató a otra o una persona violó a otra, pero no, es un venezolano, pero es uno de 1.000.000, pero la comunicación nos afecta también muy negativamente en ese sentido. El representante de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que no hay técnicamente capacitada ningún organismo tanto como el de la Unión Europea. ¿Usted coincide con este planteamiento? Eso es lo que se considera desde hace muchos años, que la Unión Europea es el grupo que tiene y ha tenido la mayor institucionalización y formación de sus observadores, inclusive por encima de un centro Carter, etcétera, sin desmejorar pues a un centro Carter. Que por cierto ya se encuentra en el país, que ya se encuentra la en el ONU país. y el centro Carter. Sí, sin pero desmejorarlo. no pueden emitir opiniones directamente. Bueno. La ONU tiene que hacer un informe que va directamente al secretario general, con recomendaciones, sí, pero para futuros procesos. Bueno, imagínense, eso pues es una limitación que el Consejo Nacional Electoral pues creo que en ese sentido pues se extralimita en ese aspecto, pero sí, bueno, tenemos muchos observadores en Venezuela, y es importante en algún momento analizar las nacionalidades de estos observadores. Eso es muy importante. Hay uno de Siria, hay uno de Irán, hay uno de estos países, pues de Turquía. Entonces eso llama un poco la atención. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, aseguró que es imposible manipular los resultados electorales. Yo estoy de acuerdo con Vicente Díaz. El resultado electoral, el voto que se meta allí, ese voto se cuenta. Ahora, si los que llegaron a votar llegaron en condiciones de igualdad de un color y de otro, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero la limpieza de los datos que maneja el Consejo Electoral es una cosa bastante garantizada. ¿Usted considera que el sistema automatizado de Venezuela está blindado? ¿Es uno de los más robustos del mundo? Yo creo que es un sistema bastante robusto, es bastante probado, pero como te digo, el tema está en que ese sistema cuenta unos votos. No sabe quiénes llegaron ni quiénes no pudieron llegar. Enrique Capriles aseguró recientemente que es imposible hacer fraude sin que el otro lo sepa. Vamos a ver un sonidito de Enrique Capriles y también después los comentamos. El problema que tiene Elvi es que al final hay que contar los votos y las máquinas totalizan los votos. Es decir, él lo decide. Y para hacer un fraude electrónico, Víctor, tú puedes hackear el sistema, puedes hacer miles de cosas, ¿no? El tema es que no hay manera de que lo hagas, no hay manera que lo hagas sin que la parte, es decir, la oposición se entere. No hay manera de que lo hagan sin que la otra parte se entere.
volvemos a la confianza en el sistema automatizado venezolano. Bueno, sí, yo creo que no solamente hay que atender a la sistematización y a la pulcritud que puede arrojar el conteo. Ese es un sistema automatizado, digitalizado, etcétera, que de verdad que ha recibido evaluaciones que son de Auditorías. personas que saben de eso, que habla bien del sistema. El tema está en quién tiene la capacidad de movilización. Los gobiernos tienen más capacidades de movilización. Tienen la maquinaria, Tienen la tienen maquinaria, los recursos. tienen los recursos. Los gobiernos malutilizan los recursos del Estado para fines electorales, etcétera, en muchísimos países del mundo. Y entonces, mira, ahí hay otro reto. Una cosa es la intención de voto de los que, por ejemplo, puede reflejar una encuesta, y otra cosa es quiénes pudieron ir a votar. Mucho se habla sobre los resultados, el reconocimiento de los resultados, que el sector perdedor asuma al sector ganador. Mira, para eso es fundamental al menos que se haga accesible los resultados mesa por mesa. Esa es la clave. O si no quieres hacerlo, o no puedes, no hay tiempo, no hay recursos, lo que sea, pero ese aspecto es fundamental. Bueno, Uno no puede tener una mesa con 500 inscritos y 500 votos de un solo color y no hay abstención. Eso no existe en ninguna parte del mundo, eso es imposible. Bueno, entonces vamos a ver, desde ese punto de vista, esa información es fundamental para uno decir, caramba, sí, ganó fulano o ganó Perencejo. Y por eso es fundamental los testigos de los partidos políticos Y por eso que van a estar vigilando el proceso. Es correcto, pero ahí pues el caso de la oposición se le puso difícil porque se crearon 10.000 mesas en un corto plazo, pues un corto término antes del 28 de julio, y además se complementó esa medida con algo que también dificulta la asistencia de los testigos, que es que el testigo tiene que ser miembro de la mesa. Tenemos que hacer Tiene que estar inscrito en la mesa. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Okay. Nos acompaña José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Ustedes quédense allí, ya regresamos. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas conversando con José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. El padrón electoral son 21 millones y tantos de electores. Según los estudios de Data Analysis, ¿cuál sería la participación? Bueno, mira, sin necesidad de un estudio de Data Analysis, si sabemos que hay alrededor de 8 millones de personas afuera, de las cuales 4,5, 5 son mayores de 18 años, y ahí no estamos contando con que el voto que se puede efectuar es de 21,5 millones, sino que estaríamos hablando, para simplificar la cuenta a medida que avance, estaríamos hablando de unos 16 millones de votantes, para ponerlo en números redondos y comprensibles. 16 millones de votantes que acudirían a las urnas. Entonces, en la medida que no se ha reconocido que esa gente está afuera, en esa medida la expectativa sería que una participación plena sea sobre 21,5 millones. Pero resulta que ya te falta la cuarta parte. ¿Ok? Ya te falta la cuarta parte. Entonces, la abstención de afuera más la abstención de los que sí están aquí va a terminar siendo una cifra de abstención 25%. Con un 25% de abstención entre los 16 millones que sí están aquí, entonces tiene una votación de unos 12 millones. Reales. Pero, claro, 12 millones reales. Claro, entonces tenés 9 millones que no votaron y 12 millones que sí votaron. Tienes una abstención de alrededor de un 45%.
que en ese caso es muy alta. Ahora, para los que están aquí, es una extensión adecuada. Un sociólogo francés, Duverger, insistía mucho que una participación electoral muy alta era tan mala como una participación electoral muy baja. Pues la participación electoral muy baja significaba que la gente estaba desafecto y desconectado total. No le interesa el proceso. No le interesa a nadie. Pero una participación muy alta significa que la gente se siente amenazado por quién puede ser electo y entonces tienden a participar para tratar de inclinar las cosas en su sentido y que no vaya en el sentido que no le gusta. Ese fue un acierto de Maurice Duverger. ¿Qué esperan los venezolanos del próximo gobierno? Mira, eso es muy interesante y tenemos unos datos que hemos venido recogiendo, yo diría que en los últimos 20 años, y la última encuesta la hicimos hace poco, donde revisábamos cuál era la posición de los venezolanos utilizando lo que se llama una escala diferencial semántico. ¿Tú qué quieres, blanco o negro? Entonces, ahí ubica el pensamiento de los venezolanos a través de varios temas que tocamos allí. Y voy a destacar algunos de ellos, pero el gran mensaje que se desprende es que el gobierno que quiera reconectar con la gente, ¿ok?, tiene que ser un gobierno de centro, de política. Ni de izquierda ni de derecha. Ni de ultraizquierda ni de ultraderecha. Okay. Fíjate, por ejemplo, esta escala. ¿Qué prefiere usted? ¿Mantener la propiedad y gestión de las empresas de producción del Estado bajo el control del gobierno? Bueno, mira lo que está pasando, ¿no? O abrir la propiedad y gestión de las empresas del Estado a empresas privadas nacionales y extranjeras. El 72% prefiere abrir la propiedad a empresas nacionales y extranjeras, lo cual no quiere decir, por otras repreguntas que tenemos también en las encuestas, que es que al Estado hay que multiplicarlo por 0 y que el Estado tiene que desaparecerse de sus empresas. Pero no puede seguir poniendo gestiones y gerencias en esas 1000 empresas del Estado a personas por confianza política, pero que no saben manejar la empresa. No puede seguir haciendo eso, ni nunca ha sido posible hacer eso. Entonces, en el extremo de mantener la propiedad del Estado está 16, entonces está 16 a 72. Yo creo que los venezolanos están hablando de una sensatez y de un equilibrio. Otro ejemplo muy interesante, el control y fijación de precios en manos del gobierno o que los precios de los productos y servicios se pongan de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado. Bueno, los que quieren un control de precios son 24% y los que quieren que el mercado fije los precios es el 62%, que fue, por cierto, un gran acierto de este gobierno a principios del 2019 cuando liberaron los precios. Se llenaron los anaqueles de la noche a la mañana, ¿ok? Y es una de las cosas que tiene que recuperar el gobierno en este momento. El gobierno que sea, no puede seguir luchando contra la inflación, restringiendo la liquidez y con altos impuestos, porque le está sacando la plata del bolsillo al inversionista que debería estar produciendo más para que un crecimiento de la oferta baje los precios. ¿Okay? La política antiinflacionaria basada en restricción de liquidez fue muy exitosa. Estábamos en 2018 en 1.680.000% de inflación y bueno, estamos hablando este año de 80, de 70, de 50%, más hacia 60, 70% de inflación. Bueno, eso es un gran logro, pero tú con 70% de inflación, que puede ser un logro desde el punto de vista estadístico, tú no vas al banco a pedir prestado porque el banco no te puede prestar sino a una altísima tasa de interés y sigues tentando a que siga con esa inflación un problema de devaluación y de pérdida de valor de la moneda del país muy acelerado, que es lo que sí ha venido pasando y no se para. Y el tercer tema que preocupa a los venezolanos. Bueno, otro tema. Entonces, bueno, el remate de esa política es que hay que ir hacia una política de expansión de la oferta, de acercamiento, de más acercamiento a la empresa privada, para que sea una política de oferta lo que baje los precios y no una política de restricción de sacarle la plata del bolsillo a la empresa y al
al consumidor también. Y bueno, por ejemplo, otra, continuar, ¿qué prefiere? ¿Continuar con las políticas de expropiaciones por parte del Estado o devolución de empresas expropiadas y eliminación de esa política? Bueno, los que quieren continuar con las expropiaciones son el 10%. Y los que quieren devolución de empresas expropiadas y eliminación de esa política son el 79%. Gil Yepes, tenemos que avanzar, tenemos muchas preguntas. ¿Cuáles son las garantías que tiene que haber para el sector perdedor? Tomando en cuenta que Respeto. son 6... Respeto. Respeto. ¿Qué más? Respeto. Vamos a suponer que gane la oposición. Tú no puedes salir a repetir lo que ha sucedido, con la excepción de la entrega del poder a Hugo Chávez por parte de lo que de una forma un poquito descortés llaman la Cuarta República, del pacto de punto fijo. Tú no puedes salir a hacer lo mismo que hemos hecho en 12 cambios de régimen en Venezuela. En los 12 cambios de regímenes de la Venezuela republicana, desde 1820 hasta acá, lo que hemos visto es que fuimos gobernados por un grupo pequeño. El grupo gobernante gobernaba en función de intereses muy particulares, muy restringidos. Había una gran exclusión. Alguien dentro de los excluidos, que eran la mayoría, lograba organizar un grupo y un discurso que tomaba eventualmente el poder y perseguía esto. Bien sea los mataban, los metían presos, le daban un golpe de Estado o tenían que exiliarse. Además del respeto, Entonces, diálogo y negociación. Total. Bueno, esa es la política que en el dato que te enseñé, y aquí también tenemos eso, que quiere usted suspender cualquier política de negociación política con la oposición, 8%, o fortalecer los espacios de diálogo entre oposición y gobierno, 80%. Los venezolanos están muy cuerdos, pero los políticos tienen que entrar dentro de un clima de convivencia y pluralidad. Es con la empresa privada, es con los trabajadores, es con las iglesias, es con los gobiernos, con los partidos, pero dentro de la conformación de lo que nunca hemos tenido, el equipo Venezuela. Se ha sembrado una matriz de opinión de que aquí va a pasar cualquier cosa, que el 28 de julio puede haber violencia. Sin embargo, los venezolanos son gente de paz. ¿Usted qué opina sobre estos rumores alrededor del 28 de julio? Bueno, por esa respuesta los venezolanos están buscando la paz y están buscando el entendimiento. Yo creo que en Venezuela no están dadas las condiciones para una movilización violenta en ninguna dirección. El presidente Nicolás Maduro reiteró que convoca a todos los venezolanos de todos los sectores para el 29 de julio a un diálogo nacional. Por su parte, Edmundo González Urrutia también ha hablado sobre la necesidad de un diálogo a partir del 29 de julio. Mira, esto es lo más conveniente para los venezolanos, eso es lo más porque hay una conveniente, apertura. Y eso es lo que esperan los venezolanos. Los políticos no pueden seguir movilizándose y que se les vea la costura en función de que su primera motivación es llegar al poder. Y si no están en el poder, su primera motivación es descalificar al que está para llegar. Y si está en el poder, es cómo hago yo para concentrar más poder para que el otro no lo tenga. Eso fue una receta fatal en esos 200 años de historia republicana que revisamos hace un segundo. Entonces, yo creo que es fundamental que tomemos nota de esa disposición a dialogar. Y fíjate, hay algo que yo creo que es muy importante. Ni un cambio de gobierno puede hacer 100% lo que quiera hacer, porque las circunstancias son difíciles. Si fuera un cambio de gobierno, tienes a todos los poderes públicos en manos del sector oficial hoy en día. Entonces, ese gobierno, si quiere hacer 100, de repente puede hacer 40. Y el gobierno de Nicolás Maduro puede mantener los resultados, al menos los resultados económicos que tiene. O unos presidentes afuera dentro del socialismo y además un excomunista como el presidente Boric de Chile diciendo
cuidado con las condiciones electorales, cuidado con las condiciones electorales. ¿Lo puede seguir con unos resultados económicos como los que ha tenido? No, no puede. Entonces tiene que adecuarse a ese cuadrito que hablamos. Tiene que buscar unas políticas de convivencia, de concertación, en donde todos los venezolanos tengan un piacito. ¿Cómo manejar una empresa del Estado? Bueno, vale, baja las acciones, la propiedad de las acciones del gobierno a 40, a 30%, o búscate unos buenos socios nacionales y extranjeros. Imagínate tú, ya tienes el 30% del beneficio asegurado, porque eres accionista, pero es que además te tienen que pagar impuestos sobre la renta, que es otro 20, 30% más. Bueno, tú eres el gran dueño de la empresa. Hablando de esos cuadritos. Y se quitan ese dolor de cabeza de encima, que es el mal ejemplo que dan las empresas del Estado. Hablando de los cuadritos de las encuestas reflejan la intención del voto. Los que están seguros, los indecisos, que no saben por quién votar, y los que no quieren decir nada. ¿Cuál es el porcentaje de ese que está muy, muy seguro? 75%. 75%. Por eso te decía antes que podíamos calcular un 25% de abstención. ¿Se puede pensar en una Venezuela distinta después del 28 de julio? ¿Cómo se gobierna Venezuela? Bueno, sí, se puede pensar en una Venezuela, Venezuela distinta puede ser Venezuela peor, pero no creo. Yo no creo que aquí nadie sea tan kamikaze como para estrellarse de esa manera. Yo creo que tanto el gobierno como la oposición tienen que entender que hay que acercarse. Lo primero no es lo que más se ve. La primera necesidad es el entendimiento, aunque lo que siente el pueblo como primera necesidad es la economía, el problema del sacrificio económico que está sufriendo la gente desde hace varios años. Y que desafortunadamente el gobierno no cambió a tiempo su política antiinflacionaria por una política de inversión y oferta privada para que la inflación bajara por mucha oferta y no simplemente porque la gente no tenga dinero en el bolsillo. Ya eso pasó, tuvo éxito, pero ya tendría que haberlo cancelado. Si lo hubiera hecho, tuviera mucho más intención de voto, pero no lo hizo. Una última pregunta. ¿Ustedes en sus mediciones han visto esperanza? ¿Han podido de verdad determinar esperanza en el pueblo? Sí, por un cambio. Sí, que se refiere y utilizan la palabra cambio. No utilizan la palabra esperanza, pero sí utilizan la palabra cambio. Ahora, pueden cambiar dos cosas. Puedes cambiar el gobierno y puedes cambiar las políticas. ¿Qué era lo que quería Trump? Sacar el gobierno. ¿Qué es lo que quiere Biden? Que el gobierno cambie las políticas. Bueno, esos son los dos enfoques. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Nos acompañó José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Y ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte estaremos conversando con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial. Ya venimos Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Vamos a conversar con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de ADECOPEI y otras organizaciones políticas. Candidato, gracias por estar aquí. Es la segunda vez que están Abriendo Puertas. Muchísimas gracias, Margarita. Encantado de estar contigo, que además estás bellísima. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos en cuenta regresiva. Faltan pocos días para las elecciones presidenciales. Y quisiéramos saber por qué decidió ser candidato. Margarita, bueno, es un hecho personal, dos hechos, dolorosos incluso. Yo, salido de la gobernación de Monagas hace unos cuantos años atrás, me incorporé a trabajar en el sector privado. Llegué a ser designado rector de la Universidad Tecnológica del Centro, el chancellor de una universidad en Estados Unidos. Un buen día, saliendo de una graduación, vi un sinfín de llamadas en mi celular. Cuando tú ves un sinfín de llamadas en tu celular, te imaginas que pasó algo. Cuando atiendo, me informan que una estudiante nuestra había sido herido de bala cuando marchaba pacíficamente en Valencia en pos de democracia y libertad, hace 10 años. Yo tomé un vuelo, pues me encontré en Maturín a Valencia, llegué directo a la clínica. Cuando llegué a la clínica me abrazó la mamá del estudiante y me dijo: rector, Génesis se va a salvar, pero va a quedar ciega toda la vida. Yo velé toda la noche con esa familia. Al día siguiente fue el primero incluso que doné sangre.
Y a media mañana los médicos nos anunciaron, Génesis Cristina Carmona Tovar está muerta, 22 años, estudiante, bellísima, brillante, estudiante de ciencias gerenciales, Miss Carabobo, muerta porque marchaba pacíficamente por democracia y libertad. Pero días más tarde, un amigo de mis hijos que visitaba mi casa en Lechería fue muerto de un metrazo, también en medio de una manifestación. Cuando yo vi que una estudiante mía y un hijo de una familia amiga de mis hijos, dejaban la vida por conceptos tan importantes en mi juventud como libertad, democracia, yo entendí que no podía estar solo dedicado a la actividad privada, solo dedicado a la actividad educativa, y volví, porque yo me sentía súper tranquilo en la actividad que adelantaba, pero comprendí que Venezuela merece que quienes queremos el mejor futuro nos dediquemos por entero a procurarlo. Por eso estoy aquí. El cronograma electoral se ha venido desarrollando. ¿Qué falta? Bueno, en este momento faltan varios pasos, varios procesos. Yo debo decir con absoluta responsabilidad que a juicio de los técnicos nuestros que participan en el proceso de la auditoría se ha venido cumpliendo con todos los estándares. ¿Qué falta? Falta por una parte, en nuestra opinión, una masiva y agresiva campaña de motivación a votar, de enseñar a votar, que corresponde adelantar al Consejo Nacional Electoral, si bien los partidos políticos participantes lo están haciendo. Y segundo, es necesario adelantar el proceso de carga, acreditación, verificación de los miembros de mesa y los testigos, que también está bastante atrasado ese proceso. Pudiéramos decir que la responsabilidad de los testigos es de los partidos, pero la responsabilidad de los miembros de mesa corresponde al CNE. Lo que le da fiabilidad al proceso electoral es el personal de las mesas, miembros y testigos. De tal manera que yo exhortaría al Consejo Nacional. Es una vertebral de cada proceso electoral. Fundamental. Hace poco yo me reuní con una delegación técnica de la Unión Europea y le dije que me parecía excelente que pudieran contar con el acompañamiento de la Unión Europea, del Centro Cartes, también conversé con la representación del PNUD, pero le dije que al final la transparencia, la garantía de que fuera creíble las elecciones dependiera de nosotros los venezolanos, de los miembros de mesa y de los testigos. Así que por una parte exhorto al Consejo Nacional Electoral a apurar el paso con la verificación de quienes en definitiva aceptaron ser miembros, porque es un proceso que debe seguirse electrónicamente, pero también exhortar a los partidos políticos que apuren la carga de los testigos. Yo tengo informalmente la data de lo que hasta la fecha se ha cargado y son porcentajes bastante reducidos. Hoy esta mañana a la rectora IMEP señalando de que en los próximos días se iba a habilitar ya el sistema del CNE para cargar, porque los partidos están cargando a su vez, pero hay que apurarse. Entonces, por una parte, una agresiva campaña para motivar a votar y enseñar a votar, y por otra parte que garanticemos que el personal electoral, miembros principales, suplentes, secretario, presidente y testigos sean no solamente asignados, sino también capacitados, porque si bien hay un módulo de capacitación en la página web del CNE, es necesario que se asuma. Han tenido problemas para entrar al... Sí, es necesario que se asuma con la mayor responsabilidad la preparación, porque no solo es necesario, y reitero, designarlos, sino también prepararlos. ¿Usted cree que la mayoría de los venezolanos van a votar? A su juicio, ¿cuál va a ser el nivel de participación en esta contienda? Bueno, pronosticar es muy difícil a 2 semanas casi del proceso electoral, pero yo estoy convencido, no solo por los estudios de opinión que he tenido oportunidad de revisar, sino porque estoy en la calle y escucho, como diría Getulio Vargas, el crecer de la hierba. La gente quiere votar, el pueblo venezolano quiere votar. Es muy distinto a las elecciones parlamentarias, regionales últimas, donde se generó una cultura de abstención. El venezolano volvió a enamorarse del votar como mecanismo de cambio. Sí va a haber una masiva participación, muy superior a la de las elecciones regionales, a las elecciones parlamentarias e incluso las propias elecciones presidenciales de años atrás. La conferencia episcopal emitió un comunicado donde señala que este es un proceso atípico, en el que no hay igualdad de oportunidades para todos. ¿Usted cree que esto es un proceso desigual? Yo creo, en principio respeto mucho a los miembros de la conferencia episcopal, soy amigo de los cardenales personal que la integran y de varios de los obispos y arzobispos. Y hago esta precisión porque no siempre tienen ellos la oportunidad de en el terreno verificar lo que en este momento es una declaración que a mi juicio
no se corresponde exactamente con lo que está sucediendo. Además, desigualdad en elecciones es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar preparados. Si tú llamaras en este momento a Mar-a-Lago, en Florida, le preguntaras a Donald Trump si las elecciones en los Estados Unidos, donde él perdió con Biden, fueron absolutamente transparentes, te va a decir que no, todavía está reclamando el triunfo. ¿A dónde voy con todo esto? Nosotros tenemos que generar confianza. La iglesia también tiene que hacerlo en el proceso electoral para que la gente salga a votar. Hay naturalmente sesgos en algunas cuestiones, pero nosotros, candidatos y dirigentes de partidos opositores, tenemos que hacer todo lo necesario para que esto sea diferente. En el 2015, en circunstancias mucho más adversas que las actuales, la oposición fue capaz de un extraordinario triunfo. Centenares de coordinadores de centro de oración. En la Asamblea Nacional. Claro, en la Asamblea Nacional. ¿Qué fue lo que cambió un resultado que durante varios años había sido recurrentemente negativo? La capacidad de organizarnos, de motivar, de enseñar a votar y además el deseo de cambio de los electores venezolanos. Algunos hablan del voto castigo, otros hablan de la economía del voto, pero hace poco un consultor amigo me dijo que en Venezuela empieza a funcionar lo que pudiera denominarse el voto neurótico. Si la gente va a votar y eso va a hacer posible que cualquier limitación que haya sea superada. ¿Hay una esperanza de cambio en los venezolanos? Sí, como no, una esperanza, un deseo de cambio, pero que toca todos los sectores de la vida nacional. Lo encuentras entre los empresarios y entre los trabajadores, entre los emprendedores y los comerciantes, entre los jóvenes y los no tan jóvenes, la propia Fuerza Armada. Cuando uno informalmente... Le iba a decir eso, el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana habla de la Fuerza Armada, sobre el papel que deben tener. No solo acompañar a los electores en todo el proceso, resguardar el proceso, sino respetar la voluntad popular. Hasta hoy, ninguno de nosotros puede objetar el papel de la Fuerza Armada venezolana, de la cual yo me siento parte. Yo digo que soy uno de ellos, por raíces familiares y por formación. Pero hasta este proceso electoral nunca se ha cuestionado el papel de las Fuerzas Armadas y el rol institucional que adelantan en el plan repúblico. Los hombres y mujeres de uniforme de nuestra Fuerza Armada tienen una gran responsabilidad y yo estoy convencido que van a asumir ese rol, no solamente en la custodia del material electoral, en la instalación de las mesas, sino naturalmente en hacer posible que el resultado sea respetado cualquiera que esté, sea el ganador de las elecciones presidenciales 2024. Vamos a repasar rápidamente su oferta electoral. El milagro económico, ¿en qué consiste? Fundamentalmente en un crecimiento interanual del PIB superior al 10%, de tal manera que podamos en un periodo de tiempo menor al pronosticado recuperar nuestra economía. La economía venezolana se enanizó. Es más, el porcentaje en que se ha derrumbado la economía venezolana superior al 80% es el equivalente a 4 guerras mundiales. Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, la caída de su Producto Interno Bruto fue de solo 18%. Nosotros sin guerra, sino con esta situación de permanente confrontación, hemos llegado a esta caída del PIB. Nosotros necesitamos recuperar la economía, es fundamental, pero con inclusión social. ¿No está de acuerdo con la privatización de PDVSA? No, naturalmente que no. Primero por razones ideológicas. Yo milito en un partido de que se fundó, ha defendido el carácter estratégico de las empresas del Estado, especialmente de la industria petrolera, en un partido que hizo posible la nacionalización del petróleo, Carlos Andrés Pérez, que gestó durante el gobierno de Rómulo Betancourt la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero además he seguido de cerca intentos de privatización de grandes compañías petroleras. El último intento fracasado fue el de Aramco, la compañía petrolera estrella de Saudi Arabia, la primera productora de petróleo del mundo. Intentaron colocar el 10% de su capital accionario y no se pudo dar, fracasaron. Ahora lo están volviendo a intentar. Entonces la industria petrolera, bien administrada, gerenciada transparentemente, es garantía de contar Venezuela con una plataforma para el crecimiento económico que requiere. La educación, que es un tema muy importante Fundamental. para usted. Le he dedicado los últimos 20 años de mi vida a la educación. Educación por competencias, educación globalizada, educación de vanguardia, educación en la cual se garanticen a los docentes salarios adecuados con infraestructura y equipamiento de punta que sea capaz además de producir no solamente profesionales exitosos, sino
jóvenes que sean suficientemente formados para los oficios y el trabajo. Yo la semana que viene voy a graduar 1000 ingenieros. Y cada vez que presido una graduación... En medio de la campaña electoral. Sí, bueno, porque es mi trabajo, yo no descuido mi trabajo, pero voy a graduar unos 1000 ingenieros, licenciados en ciencias gerenciales, unos cuantos economistas, contadores, pero lo que me refiero es lo siguiente: cada vez que yo entrego un diploma de graduación, a mí me da cierta tristeza, pesar, porque ¿qué van a hacer esos muchachos? ¿A dónde van a trabajar? La mayoría de ellos, puede que no terminen yéndose, pero la mayoría de ellos, su ilusión es marcharse del país porque saben que es muy difícil para un buen profesional encontrar una ocupación remunerada que le garantice calidad de vida. El drama no es solamente de los obreros, de los empleados, el drama es de todo el sector laboral venezolano que ve en sueldos y salarios una manera injusta de salir adelante. El salario. Yo me he acogido a la decisión de consenso del Foro de Diálogo Tripartita Social, donde el Estado venezolano, la CTV y otras organizaciones sindicales y la representación empresarial reunida en Ginebra con asesoría de la OIT, sí, concluyeron de que el salario mínimo de arranque podía ser y tenía que ser no menos de $300 americanos equivalentes. Nosotros hemos estado haciendo los cálculos con el incremento de la producción petrolera, que ha pasado de 750.000 barriles diarios en el proyecto de presupuesto 2024, cuando se presentó, a cerca de 920.000 barriles diarios, según el último reporte de OPEP. Hay recursos excedentarios que permitirían en unas primeras de cambio soportar el incremento de la nómina de la administración pública. Son 5,5 millones de trabajadores del sector público y 4,5 millones de jubilados y pensionados. Había con esa precisión porque es muy difícil encontrar un empresario privado, un capitán de industria que en sus empresas, en sus industrias, estén remunerando con salario mínimo. El salario mínimo de Venezuela de $3.55 mensuales no solamente es el más bajo del mundo, es que incluso está por debajo de los estándares de ingresos diarios que debe tener una persona para la subsistencia. Cuando uno habla de los países más pobres de Latinoamérica, tú tienes una imagen de un Haití, bueno, depauperado, devastado por los huracanes. Bueno, el salario mínimo en Haití hoy es $170 americanos, el salario, no los bonos. Entonces, es un acto de justicia social, pero también es un elemento indispensable para la recuperación económica. Hace poco, con un grupo de economistas, les señalé que yo era un convencido que por la vía del incremento de la demanda agregada es que íbamos a recuperar la economía. Traducido de la siguiente manera: más ingresos, mayor capacidad de compra, mayor demanda de bienes y servicios, mayor utilización de la capacidad instalada de la pequeña y mediana empresa y la gran empresa venezolana. Según Conindustria, solo el 31% de la capacidad instalada de Venezuela hoy está en uso. Mayor producción, mayor productividad y naturalmente mayor número de empleos de calidad, y se cierra ese círculo virtuoso. Por la vía de los ingresos y una de la restricción del circulante es que Venezuela va a salir adelante. Es necesario abatir el encaje legal, que es el más alto del mundo. Me dijo un banquero en estos días: sin crédito no hay paraíso. Y tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de ADECOPEI y otras organizaciones políticas. Ustedes quédense allí, ya venimos cortico en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. En Abriendo Puertas continuamos con el candidato presidencial Luis Eduardo Martínez. Ahora vamos al tema electoral, estrictamente. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, acaba de decir que no se pueden manipular los resultados electorales, que es imposible. El rector del Pino conversó conmigo personalmente el domingo en un escenario público, y por eso puedo hacer el comentario. Juan Carlos del Pino, que es el actual rector principal, que incluso hace unas semanas atrás hizo una declaración Sí, de prensa con polémica. algunos señalamientos, que generó polémica, pero estábamos en el sepelio de un amigo que lamentablemente falleció, Rafael Marín. Entonces ahí estaba buena parte de la clase política venezolana, y del Pino era como la estrella. Y una y otra vez repitió lo siguiente:
el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral es invulnerable. Y entonces le preguntaban, ¿pero no hay posibilidad de fraude? No hay posibilidad de fraude. Y le volvían a preguntar, ¿pero no hay manera de hacer trampa? No hay manera de hacer trampa. Una y otra vez lo repitió, explicó naturalmente todas las características técnicas del proceso. Adicionalmente a eso se han estado realizando auditorías y nosotros tenemos técnicos muy especializados, muy capacitados, que han estado participando en cada auditoría. Yo estoy hoy convencido de que el sistema electoral venezolano es suficientemente blindado para evitar cualquier tipo de intento de producir un resultado fraudulento. Lo importante son dos cosas. Primero, que hay una altísima participación, que los venezolanos voten. Y lo segundo es que cada organización política cuide tener sus testigos. Nosotros, militantes de Acción Democrática, pues siempre ha sido así. Nunca ha sido distinto, Margarita. Nunca ha sido distinto. Aquí en cualquier país del mundo. No por azar, en muchas elecciones, en cualquier país del planeta, hay cuestionamientos. Y vuelvo otra vez, las elecciones americanas son permanente fuente de conflicto en los estados. Como allí los sistemas electorales son estadales, no son federales, entonces uno ve y observa los reclamos. La clave está en que tengamos testigos. Y como le dije otra vez, a la Unión Europea y al PNUD, la responsabilidad de cuidar los votos es nuestra, no es de ustedes. Además, con el número de observadores que envían, difícilmente pueden cubrir el país. Si no recuerdo mal, son 10 observadores que envía el Centro Carter, son 4 que envía Naciones Unidas, la ONU. En 30.000 mesas, imagínate. Ahora, hablando de resultados, usted firmó un compromiso en el Consejo Nacional Electoral de reconocimiento de los resultados. ¿Usted cree que todos van a respetarle el resultado? Yo hablo por mí. Todos. Perdona que me baje a lo coloquial. Mi abuela, de quien aprendí muchísimo, yo la oí muchas veces decirle, ese señor es grande, mayor de edad y tiene cédula de identidad. Él responde por sus actos. Entonces yo respondo por los míos. Yo creo que cualquiera que sea el resultado, estamos obligados todos a reconocerlo. Y más importante que eso, el 28 de julio es una fecha relevante en la historia del país, pero más importante es el 29 de julio y los días posteriores, porque va a demostrar la madurez del venezolano y la capacidad de la dirigencia política de entendernos por Venezuela. Venezuela no resiste más confrontación, no resiste más peleas. Buena parte de la situación que vimos es producto de esa confrontación estéril. Entonces, ¿qué va a pasar el 29 de julio? Bueno, para mí es mi esperanza y sueño con eso, que todos amanezcamos contentos, que nos abracemos, que los vecinos, que la familia nos reencontremos y que quien resulte electo inmediatamente llame esa mañana a una inmediata jornada para estructurar un gobierno de unidad nacional, que no sea un gobierno monopartidista, que no sea un gobierno de solo militantes, que podamos incorporar a los mejores, no importa en qué banderío político militaron hasta el día 28. El 29, reitero, es una fecha trascendental para los venezolanos y mi invitación es que demos atrás tanta pelea, tanta confrontación, tanto enfrentamiento. Pensemos de una vez por todas que lo importante es Venezuela. Ahora, hay matrices de opinión y rumores y denuncias de que el 28 de julio puede pasar cualquier cosa. Puede inclusive haber actos de violencia. Confío que no. No puedo naturalmente pronosticar, pero confío que no. Y además, en la experiencia previa en Venezuela, en muchos países, es cuando hay un resultado electoral suficientemente holgado y además suficientemente con reconocible. Una tendencia irreversible. Sí, entonces lo que parecían atisbos de violencia termina esfumándose en la alegría de unos y en la tristeza de otros. Pero yo te dije al principio, y me cuesta mencionar lo que estoy aquí, porque una joven estudiante de mi universidad y un joven amigo de mis hijos murieron en las calles luchando por conceptos como democracia y libertad. El 28 de julio, bajo ninguna circunstancia, podemos nosotros poner en riesgo la vida de nuestros semejantes, de nuestros conciudadanos, de nuestros familiares, porque cuando se habla, los militares de otros países que están en guerra, de daños colaterales, se habla es de seres humanos. No hay una sola vida que justifique la confrontación porque no se tenga la madurez suficiente para aceptar el resultado electoral. Permíteme que lo diga
en lenguaje otra vez coloquial, yo he dicho varias veces que aprendí a jugar truco en el Furrial, estado Monagas. Entonces, entre los jugadores de truco, que normalmente son como los galleros, hombres de honor, hay una frase que no olvido: el que gana cobra y el que pierde paga. Así que quienes ganemos, yo naturalmente creo que voy a ganar el 28 de julio, tenemos todo el derecho de cobrar esa victoria en nombre de los venezolanos, pero quienes pierdan tienen la responsabilidad de aceptarlo y reconocerlo e integrarse, porque ya basta de que un sector importante de la vida nacional quede fuera de lo que debe ser la forja de una nueva nación. La comunidad internacional ha estado muy pendiente del proceso electoral venezolano. Recientemente, los presidentes de Colombia, Petro, y de Brasil, Lula, volvieron a insistir en la necesidad de un proceso limpio que se respete a la oposición y que se respete la voluntad popular. Bueno, yo he tenido la oportunidad, naturalmente no puedo entrar en detalle, de conversar largamente con el embajador de Colombia en Venezuela y con la embajadora de Brasil en Venezuela. A ambos, y eso sí lo puedo señalar, le agradecí la intención, los buenos deseos de su gobierno para garantizar la paz en Venezuela. Además le dije que era de su interés porque tanto Brasil como Colombia son dos países, mucho más Colombia que Brasil, donde pudiera fluir el tránsito de miles, decenas de miles, centenares de miles, no sabemos cuántos de venezolanos, si sienten una gran frustración y bajan sus expectativas con respecto al futuro nacional. Me parece que es positivo, yo lo valoro, sí creo que se han quedado en palabras, lo digo con respeto, y han medido mal los tiempos. La primera vez que yo conversé con el embajador de Colombia, hace semanas atrás, y me planteó la iniciativa del presidente Petro, le dije: tienen un problema grave, que es el tiempo. En Venezuela los acontecimientos se precipitan. Y entonces esa primera iniciativa, fíjate que naufragó. Ahora hay una segunda iniciativa hace apenas unas horas atrás. Espero que puedan de inmediato poder avanzar. Eso pasa por el reconocimiento de todos los factores que están participando, porque uno de los grandes errores de los países que tienen preocupación, digámoslo positivamente, por Venezuela, es que no consideran todos los factores que hacen vida activa en la política venezolana. Entonces, se lo dije a los dos embajadores: recuerden que hay varios candidatos de la oposición, como hay un candidato del oficialismo, todos tienen que ser considerados a la hora de cerrar un entente, reconociendo los resultados, pero fundamentalmente trabajando, poniéndose de acuerdo, diciendo que sí, que estamos dispuestos después del 28 de julio a trabajar juntos por Venezuela. Quizás suene utópico, pero uno tiene que perseguir sueños, y el sueño mío es que podamos unirnos por el país. ¿El diálogo entre Venezuela y Estados Unidos beneficia al gobierno? Beneficia al gobierno de Venezuela, beneficia al gobierno de los Estados Unidos, beneficia al pueblo de Venezuela, beneficia al gobierno de los Estados Unidos. Es lo más ajustado a lo que los alemanes en algún momento denominaron realpolitik. Es una política de realidad. A Estados Unidos le interesa, a pesar de que mucha gente dice que por el tema petrolero, yo soy de los que creo que no, porque bueno, conozco las cifras de un país productor de petróleo como Estados Unidos, el primero del mundo, con posibilidades de obtener petróleo de otros países, empezando por Canadá y México. Entonces, los 800, 900, el millón de barriles diarios que pudiera incrementar Venezuela para el consumo en Estados Unidos, a pesar de que la gasolina es bien sensible al tema de la disposición de crudo, pero más que eso, a Estados Unidos le interesa por el tema migratorio, que se ha convertido en un problema grave y en un elemento de campaña electoral en Nueva York, en Chicago, en las grandes ciudades del este de los Estados Unidos. El tema migratorio ha calentado el ambiente y es utilizado por los candidatos como un punto central de su campaña electoral. Entonces el tema migratorio es fundamental para los Estados Unidos que se resuelva, y solo se resuelve en la medida que Venezuela garantice oportunidades para los que quieren irse. Y naturalmente, en el caso de Venezuela es súper importante el solo levantamiento de las sanciones, o la derogación, para decirlo con más especificidad, de la licencia 44A y la licencia 41, la derogación, solo esas licencias pudiera permitir una potenciación de la actividad petrolera gasífera venezolana. Venezuela necesita tener las capacidades para explorar, producir, comercializar su petróleo, que por muchos años seguirá siendo la plataforma fundamental de su economía. Se nos acabó el tiempo, pero en una sola frase,
quisiera que me dijera, ¿cómo se gobierna un país como Venezuela? Con amor, con muchísimo compromiso. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Nos acompañó Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de Acción Democrática, COPEI y otras organizaciones políticas. A ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana, Abriendo Puertas por aquí por Venevisión. Recuerda, participa el 28 de julio, expresa tu opinión. Tu voto cuenta, el voto es secreto. Abriendo Puertas,